Si quieres, miramos el jueves. Porque quiero adelantar un poco. Pues lo que tengo en el programa ahora son special topics, es decir, como cosas adicionales, como aplicaciones. Si necesitan un repaso, yo pienso hacer vamos a hacer un repaso el 23 de noviembre de todos los temas, y si quieren decirme qué temas prefieren repasar, podemos enfocar un poco la sección. Y como dices, flexura, podemos hacer algo de flexura. ¿Okay? La razón por la cual les quiero mostrar unas aplicaciones es porque así pueden ver temas de investigación interesantes que utilicen esos conceptos, y en algunos casos utilizan muchos de esos conceptos. Y normalmente, si uno hace investigación en geodinámica, toca considerar todo eso: flexura, calor, riología, y es muy difícil como hacer un branch proyecto faltando alguno de esos temas. ¿Sí? Lo que no hemos podido cubrir en ese curso, que es solo un curso, son temas del núcleo, temas de otros planetas, temas de fluidos más líquidos, ¿sí? Flujo de agua, atmósferas. Uno puede tomar cursos especializados en esto en otros lugares, que son como geodinámica externa, dinámica de la atmósfera, que también es un tema de geodinámica. Nosotros solamente tratamos básicamente sólidos. Un poco de comportamiento de fluidos viscosos, aunque realmente no eran fluidos, como hablamos. Ustedes ya conocen los mecanismos por los cuales fluyen los sólidos. ¿Eso lo hablaron con JB o qué hicieron con JB la semana pasada? ¿Con Sócrates? Ok. O sea, que hice un quiz. No, técnicamente no. Pues participábamos y damos las respuestas. Ok. Pues qué chévere. ¿Y eso en el tema de viscosidad y eso, o en varios temas? Modelos. ¿Modelos de qué? El de Maxwell, el de otro que tiene un nombre difícil de pronunciar. Burger's Body, no. De pronto. Viscosidad. Ok. Kelvin, Voigt y Maxwell. Ok. Sí, porque como mencioné, estas cosas tienen aplicaciones, y de hecho queremos mostrarles un poco qué es, por qué sabemos cómo funcionan estas cosas. Es decir, la corteza tiene un complemento complejo. Incluye básicamente una viscosidad que varía con estrés. Es decir, si yo aplico un estrés pequeño, la corteza puede ser muy dura. Pero si hago algo muy fuerte y creo estreses deviatóricos muy fuertes, eso baja la viscosidad y promueve básicamente estiramiento o plastic failure, ¿sí? Entonces yo puedo crear situaciones donde hay, por ejemplo, un terremoto. Y lo que uno puede ver es muy cerca del terremoto, hay mucha deformación muy rápida, porque alrededor de donde hay mucha shear stress de cizalla, ¿sí? Uno tiene una bajada en la viscosidad, básicamente, o sea, se pone más débil, y uno puede tener deformaciones muy fuertes y luego que se caen exponencialmente con la distancia. Y eso es muy diferente al caso de Maxwell, donde básicamente no importa el estrés, la viscosidad es un constante y el Young's modulus es un constante. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un terremoto, deformo todo el campo, pues obviamente disminuye con distancia porque estoy aplicando menos fuerza, pero las propiedades son constantes. Lo que quería mencionar brevemente es que estas cosas se pueden medir utilizando geofísica y geodesia. ¿Okay? Los que están tomando sensores ahora están viendo GPS y han visto INSAR, y uno mide deformaciones, pero una de las aplicaciones muy importantes es cosas geodinámicas. Y una de las cosas que no entendemos bien todavía es el comportamiento de la corteza. Ustedes ya lo han visto, que todas las condiciones que uno puede poner pueden tender a tener rupturas, pero rupturas complejas, deformaciones plásticas, deformaciones elásticas.
Y todo eso depende de las propiedades que ya hemos visto, pueden variar con tiempo, con estrés, con magnitud de la fuerza, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. A ver si puedo compartir eso. Oh, eso no es. Bueno, yo les muestro igual. Y podemos continuar un poco el jueves con ejemplos y eso. Que ahora sí pueden ver, ¿sí? Los volcanes, en el contexto de geodinámica, uno puede estudiar dos tipos de cosas. Uno es la erupción misma, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando empieza a subir la columna de magma? Nosotros hicimos un ejemplo muy sencillo de un fluido viscoso subiendo un tubo, que fue nuestro modelo del volcán, pero como ustedes saben, los volcanes realmente tienen volátiles. Y como tengo en mi columna una gradiente en la presión, yo puedo empezar a tener burbujas, ¿sí? Hay una exsolvación de los gases por la bajada de presión. En realidad es un poco más complejo porque tengo nucleación, o sea, si hago una burbujita, se puede como atraer más gas y crecer burbujitas. En el caso de volcanes silíceos, es muy difícil que las burbujas salgan antes del magma porque están moviendo aquí, estoy nucleando burbujas, y la propiedad del magma cambia. ¿Okay? Y en algún momento cuando empieza a romper, se vuelve básicamente bollante en la atmósfera y yo puedo tener erupciones con columna muy grande. Entonces uno puede utilizar los conceptos de movimientos de fluidos y buoyancia para describir y predecir cómo va a ser las erupciones. ¿Okay? De hecho, si alguien no ha creado un proyecto todavía, eso es una posible idea de modelar eso. Hay modelos análogos que uno puede hacer, pero también modelos numéricos que son bastante complejos. Pero hay algo que es muy interesante, que es intentar predecir erupciones. ¿Sí? O sea, una cosa es ver cómo, qué pasa cuando hay una erupción, pero otra cosa es intentar predecir. Y una de las consecuencias de tener o un aumento en el magma, una subida del magma o desgasificación, es un aumento de presión debajo de la superficie. Entonces, ustedes ya tienen los conceptos necesarios para solucionar ese problema. ¿Sí? Nosotros estudiamos la corteza como algo así elástica, pusimos islas encima, pusimos cascos de hielo encima. Pero ¿qué pasa si pongo algo adentro de la corteza que aplica una presión a su alrededor? Pues va también a crear una flexura. Este tema de mirar la deformación de volcanes para saber si son activos es algo viejo. Eso empezó hace un siglo en Japón, donde tiene mucha actividad de ese tipo. Y había un señor que dio cuenta de que las erupciones, antes de tenerlos, había una deformación y dijo, ¿será que esa deformación tiene que ver con lo que está pasando debajo? Porque era una idea rara, o sea, la Tierra hace cosas y nadie pensaba en ese entonces mucho en lo que pasaba debajo. Entonces uno puede, mirando cuánto deforma, cuál es la presión. Es igual que lo que hicimos un poco en el tema de la flexura, que ya miramos, que si yo veo una isla y la corteza se deforma de esa manera, con esta distancia, yo puedo estimar el espesor, solo con saber esas distancias entre los turupitos, ¿sí? En el tema de los volcanes, yo puedo ver si hay una fuente cercana, si hay una fuente más lejos. Y por las mismas razones, si yo pongo algo aquí cerca de la superficie, es muy fácil plegar esa plaquita.
Si lo pongo aquí y tengo que plegar toda la corteza, pues es como plegar mi libro de telefónico, ¿sí? Es difícil de hacer. Entonces, entre más lejos la fuente, generalmente más suave y más ancha la flexura. ¿Sí? Entonces, me alegra que escogieron flexura como un tema un poco complicado, porque uno lo puede mirar desde diferentes causas geológicas y entender qué patrón va a dar. ¿Sí? Entonces, lo primero es que si yo tengo un aumento de presión dentro de la corteza, yo voy a flexar la corteza, pero la forma y cantidad de flexura que hay me dice algo sobre, primero, la ubicación de la fuente y también la fortaleza de esa presión que está exigiendo. Estoy hablando de presión, pero realmente lo que estoy hablando es algo que se llama presión excesiva. O sea, si yo tengo una corteza así, ustedes saben que hay una presión litostática que empieza con 0 ahí y que aquí hay ρGH. Pero imagínate meter una inyección de magma aquí. ¿Qué va a pasar con la presión allí? Va a estar más grande que alrededor. Y entonces yo tengo que acomodar esa presión excesiva. No sé si ustedes han hecho hay una prueba para tuberculosis y hay otras cosas donde hacen una inyección debajo de la piel y sale de una vez una ampolla. Entonces es un poco como eso, ¿sí? Yo inyecto algo, yo siento la presión, hay un turupe y cuando la turupe se crece, pues ya tengo un equilibrio. Es decir, yo puedo inyectar magma, eso se levanta, ¡pluk! Y no pasa nada más. ¿Sí? Recuerden nuestros modelos de viscoelasticidad y de elasticidad. Si yo tengo un resorte y jalo y me paro en este lugar, no pasa nada más. Sigue estirada. Entonces yo puedo tener una intrusión de magma. Esto puede quedar ahí años y solidificar y todo, y lo que creé fue básicamente un uplift permanente, porque eso es elástico, se pone, ¿sí? La corteza. Entonces, si yo veo un movimiento continuo, ¿qué opciones hay para explicar eso? Digamos, yo en lugar de ver un turupe que se creó un día y dejó de hacer nada, yo veo 1 centímetro por año. Por años. ¿Eso qué puede indicar? ¿Cuáles son las posibilidades? Hay que volver a pensar un poco entre el modelo del material y qué hace bajo presiones constantes y no constantes, y un poco sobre la flexura de la corteza y qué significa el equilibrio cuando hablamos de una corteza flexurada. ¿Sí? Bueno, la respuesta es complicated. ¿Por qué? Nosotros podemos ver la deformación, pero no la causa. ¿Sí? Entonces, Laura, eso es un buen punto. Se recomoda. Si aplico eso, por ejemplo, hay una inyección de un silo y el silo se solidifica. ¿Sí? Yo inicialmente estoy metiendo la inyección de magma y tengo mi turupe, mi ampolla. ¿Qué va a pasar con el tiempo con ese silo? Bueno, eso es el trick question. Si lo dejo ahí no pasa nada más, si se va a desalidificar, ¿qué va a pasar con la superficie? Ok. Interesante, Laura. ¿Por qué dices que va a hundir? ¿Qué pasa cuando se solidifica el magma? Tienes la razón, pero hay algo raro ahí. ¿Por qué se hunde? Si la corteza es elástica.
¿Qué pasa a la roca cuando se enfría? Sí, exactamente. Entonces, yo si tengo una intrusión de magma, eso va a crear una presión grande aquí que puede levantar la superficie, pero si lo dejo ahí y enfría, se contrae. Entonces, con el tiempo yo puedo tener un hundimiento en la superficie. ¿Qué pasa si tengo una intrusión de magma y quiero saber si voy a tener erupción o si voy a tener intrusión que se queda ahí? ¿Hay forma de saber qué va a pasar? ¿Cuáles son las cosas que pueden indicar que debería tener erupción y cuáles son las cosas que de pronto indica que probablemente no? ¿Qué creen? Tengo intrusión y tengo dos opciones. Puede tener erupción o puede enfriarse ahí, ¿cierto? Esas son las preguntas de investigación que todavía se debate. ¿Sí? Entonces no deberían tener siempre la respuesta a la mano porque no lo espero. Y es complejo porque recuerden nuestro ejemplo sencillo del tubo. Cuando, bueno, el magma es bollante, entonces en principio debería llegar a la superficie, ¿sí? Pero la roca donde está metida también tiene sus propiedades. A veces yo puedo tener muy alta presión y esto puede aguantar muy, muy alta presión. Entonces tengo que saber un poco algo sobre esa roca también. Es decir, si hay muchas grietas, ¿sí? Si está muy fracturada, de pronto más probable tener una erupción. Si la presión es muy alta, ¿sí? Más posible que vaya boom. Entonces, la tasa de movimiento del magma también me puede decir algo, porque si se mueve muy lento, tiene tiempo como para compactarse y enfriarse. Si va boom, ahí voy a tener la oportunidad de crear burbujas. Y si creo burbujas, esa cosa se vuelve muy, muy bollante. O sea, no solamente la diferencia en densidad entre magma y roca, sino magma lleno de burbujas y roca. ¿Sí? Entonces yo voy a tener más posibilidades de erupción. Entonces uno monitorea volcanes en su deformación por eso. ¿Sí? Yo puedo también monitorear gases, yo también puedo ver señales sísmicas que pueden indicar movimiento de magma, pero la cosa más fácil es ver si se deforma. ¿Sí? En el ejemplo muy famoso que siempre se utiliza como ejemplo, en el volcán Mount St. Helens, que hizo erupción en 1980, que fue antes de tener esas cosas de GPS y INSAR, se veía el crecimiento de la ampolla en el lado del volcán. Es decir, era cercana a la superficie, la presión era alta y estas cosas en un par de semanas crecieron, no sé, 4 o 5 metros. Fue una ampolla que se notaba que se movía. Eso fue la señal de evacuarse, y no todos se evacuaron, pero eso fue, todos los que vieron eso básicamente se fueron corriendo y eventualmente tuvo una erupción grande. Hay algo misterioso ahí que a veces uno puede ver deformaciones que pasan por años y no pasa nada nunca. Y otros volcanes que por alguna razón no demuestran nada antes y tienen erupciones muy súbitas. Entonces, eso también es un área de investigación de entender un poco por qué, o sea, qué propiedades están permitiendo que una magma viene de la nada, o sea, no realmente no de la nada, pero que suben tan rápido que no alcanzamos a ver deformación. Y porque hay otros, hay volcanes que han pasado un siglo deformando siempre la misma tasa. Eso es raro. Imagínate que si yo tengo inyección de magma aquí y puede ir creciendo, entonces yo puedo, como ustedes saben que la corteza es elástica, si aumento y aumento la cantidad, voy a aumentar y aumentar la deformación, ¿sí? Es como estirar más y más y más mi resorte. Pero ¿por qué eso pasa así tan seguido sin que pase nada más? Es decir, ¿por qué tengo un reservorio que aumenta así?
¿Okay? Eso es raro. Entonces, no puede ser la única forma de crear presión en la corteza, es añadir más magma. Y eso es otra área de investigación muy interesante. Si yo veo deformaciones de la superficie, yo puedo decir que es causado por una cámara de magma o por un movimiento de fallas, pero yo no sé qué está pasando abajo, entonces yo lo que puedo modelar es la presión que causa, porque ¿qué pasa? La deformación que tengo en la corteza, si es desde arriba o desde abajo, si desde adentro, la fuerza, yo solo sé qué fuerza se aplicó. Otro nivel de interpretación, entonces entender por qué hay presión. Y esa es la parte que requiere un poco más conocimiento de las propiedades de la corteza y qué haría el magma al subir, qué propiedades tiene el magma, ¿sí? Y ustedes ya saben qué pasa cuando tengo una intrusión caliente aquí. Tengo metamorfismo aquí, yo tengo hasta fundición de la corteza. Eso también cambia el estrés. Entonces, lo que estoy midiendo aquí, no lo puedo simplemente decir, es que me puse más magma. Entonces, lo que podemos hacer el jueves es un poco, pues de pronto unos ejemplos y eso. Porque es interesante ir un poco más profundo para entender qué pasa. Y eso es algo que si les interesa, hay unos grupos en el mundo que estudian eso, los que quieren hacer posgrado y eso, es entender el ciclo magmático, utilizando mediciones solamente de la deformación, como lo que hicimos con las islas deformando corteza. Okay. Laura, ¿tenías la diferencial de presión? Sí, yo tengo una diferencial ahí, pero la pregunta es ¿por qué? Yo inyecto magma, eso es obvio. De pronto se enfría, es otra cosa obvia que ya estoy bajando esa presión. Pero, ¿cuál sería el efecto de calentar la corteza alrededor? ¿Eso aumentaría la deformación o sería igual que con la intrusión inicial o qué pasaría? Porque realmente esa cosa cuando llegue ahí va a empezar a conducir calor. Y generalmente si eso es un basalto y eso es un granito, pues el granito tiene un punto de fusión mucho más bajo. Entonces con una intrusión yo puedo fundir mucha roca granítica, ¿sí? Y de hecho, una de las teorías de por qué se forman batolitos tan grandes es que si yo tengo intrusiones chiquitas basálticas, yo puedo fundir un poco de la roca granítica. Si tengo intrusiones repetidas, ya estoy metiendo basalto caliente dentro de algo ya un poco caliente, entonces puedo fundir mucho más. Y de hecho, hay unos modelos, un paper que demuestra que intrusiones repetidas pueden fundir enormes volúmenes de roca granítica en el host rock, ¿sí? O sea que yo puedo crear un plutón grande utilizando solamente intrusiones pequeñas basálticas y crear una cosa como el batolito de la Magdalena, o sea, una cosa enorme. Entonces, todo el tema de qué pasa en la corteza con esas intrusiones toca un poco un lado de petrología para los que están interesados en la petrología y los procesos de metamorfismo que pasan ahí, pero también la geodinámica de cómo funcionan los volcanes y los ciclos de erupciones. Okay. Bueno, ya dejo de hablar, los dejo ahí, pero nos vemos el jueves y pues si quieren podemos hacer como una actividad con los volcanes, porque a partir de la próxima semana ustedes van a empezar a presentar, ¿cierto? Ya está acabando el semestre muy, muy rápido. Lo siento, también me parece como una locura, pero ya básicamente estamos ahora mirando unas aplicaciones, pero todos los temas ya han visto. Okay. Yo siempre arrepiento en geodinámica no poder ver en más profundidad cada tema, pero uno tiene que escoger entre muchos temas y mucha profundidad, entonces uno intenta hacer un balance, pero realmente sin flexura, calor y reología, uno no puede abordar ningún problema en geodinámica.
Entonces toca tener esas cosas. Ok. Gracias por venir. Nos vemos en un momentico en sensores, algunos. ¿Listo?